Feliz sábado. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Con estas palabras de alabanza queremos darle la bienvenida a todos ustedes hoy presentes y también a nuestro orador, el hermano Avián Pérez. Dios les bendiga. Muy buenos días, feliz sábado, que Dios les bendiga. Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios. La Biblia dice en Juan 17:3 que la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, para poder obtener la vida eterna. ¿Quieres tener la vida eterna? Y por eso hoy vamos a conocerlo a través de la Biblia y no por las doctrinas de los hombres. Bien, antes de comenzar, vamos a tener unas palabras de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos por este nuevo sábado que acaba de comenzar y que la podamos pasar muy bien en este día, alabando y glorificando tu nombre. Te pedimos que nos acompañes en este estudio y que nos cuides y nos bendiga. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien. La doctrina de la Trinidad, como todos sabemos, es una doctrina católica pagana. Y por eso la doctrina dice así: hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas, coexistiendo por la eternidad. Dios es inmortal, todopoderoso, conocedor de todo, superior a todo y omnipresente. Él es infinito y más allá de la comprensión humana, pero conocido por su autorrevelación. Él es siempre digno de alabanza, adoración y servicio por toda la creación. Bien, esta es la doctrina de la Trinidad. Entonces, la doctrina de la Trinidad católica. Ahora vamos a la página web de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que la doctrina número 2 dice exactamente lo mismo. Lo pueden ver en pantalla ahora mismo. Hay un solo Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, y así podrán seguir leyendo, que va a decir todo lo mismo. Bien, como podemos ver en la doctrina, dice que hay un Dios compuesto por tres seres. Si vemos aquí, hay tres dioses en la página web: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que adoptaron roles. Bien, para comenzar, quiero leerles uno de los versículos que más mi versículo favorito, que fue el versículo bíblico con el que yo me bauticé. Es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, vamos a buscar en la Biblia si hay tres dioses o uno en tres. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Marcos 12, del 29 al 34. Jesús respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Bien, ya tenemos la primera palabra, que es el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ya está hablando que es uno. Sigue diciendo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él. Bien, estamos viendo que es uno y no hay otro fuera de él. No tres, no un Dios trino, ni uno en tres, ni tres en uno, ni nada de eso. Sigue diciendo: y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Bien, esta primera cita ya podemos ver que hay un solo Dios verdadero, el Padre. Siguiente siga, 1 Corintios 8:4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Estamos viendo un Dios, no un Dios trino, ni tres dioses. Entonces esto me lleva a la siguiente pregunta: ¿quién es el Dios verdadero? Bien. Siguiente cita, 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. ¿Están mirando? Un solo Dios, y es el Padre. No es un Dios, Padre, Hijo ni Espíritu Santo. Un solo Dios. Hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Si tenemos en cuenta la gramática española, cuando uno dice y, ya está separando dos cosas diferentes. Hay un solo Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. Ya lo está separando. Siguiente cita, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Siguiente cita, Juan 5:43 y 44. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Dios único, no trino ni... Bueno, ya ustedes saben. Siguiente cita, Apocalipsis 21 y 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. Tenemos bien claro que el Señor Todopoderoso es el templo de ella. Y separado, que es otro ser, que es el Hijo, que es el Cordero. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Hermanos, si son tres seres coeternos y coiguales, ninguno es cabeza de nadie. Ni el Padre es cabeza del Hijo, ni el Hijo es cabeza del hombre, ni el hombre es cabeza de la mujer, porque no todos seríamos iguales. Pero estamos viendo que en la Biblia dice que Dios, el Padre, es la cabeza de Cristo, es decir, que es mayor. Bien, siguiente cita. Efesios 4:6. Un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos y en todo. Estamos teniendo bien claro en todas estas citas que ese Dios, el único Dios, es el Padre. Romanos 16:27. Al único y sabio Dios
sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Tenemos otra cita, Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Siguiente cita, Segunda de Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Más evidencia de que ese único Dios es el Padre. Bien, ahora busquemos 1 Corintios 15 del 24 al 28. Luego el fin, cuando entregué el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas te están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Siguiente cita. Y el mismo Jesucristo, Señor y nuestro, el Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Estamos mirando aquí que Jesucristo es el Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el Dios único, que es nuestro Padre. Y entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación entre Jesús y Dios? La relación la podemos encontrar en la siguiente cita. Primera de Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Hay algo que a mí me está molestando siempre porque la iglesia adventista hoy en día dice que Jesús no es el hijo literal de Dios, sino algo metafórico. Algo de que están adoptando roles. Entonces, si la Biblia dice que todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces, si estás negando que Jesús, hoy en día la iglesia está negando de que Jesús no es Hijo de Dios, sino que es un rol que están adoptando, un papel, entonces Dios no permanecerá en él y él en Dios. Siguiente cita. Primera de Juan 2, 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Bien, analicemos este versículo, esta cita. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega, el que está negando que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Padre e Hijo literales. Todo aquel que niega al Hijo de Dios, que niega que el Hijo es Hijo de Dios Jesucristo, tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Siguiente cita. Primera de Juan 4, 9 y 10. En esto se me mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino
en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La Biblia está mintiendo si decimos que no es su Hijo. Porque si decimos que no es hijo literal, entonces tampoco podría ser verdad que el amor de Dios, que Dios nos amó. Porque Él nos amó y por eso envió a su Hijo unigénito, para salvarnos de nuestros pecados. Siguiente cita. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren cuánta evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Cuánta evidencia hay para que vengan los líderes, los pastores, los doctores a decirnos que no es hijo de Dios, sino un rol que están adoptando. Siguiente cita, primera de Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si tú no crees que Jesús es el Hijo de Dios, ¿cómo vas a vencer al mundo? ¿Cómo vas a vencer tus pecados? Si no crees eso, crees en una Trinidad que en toda esta cantidad de versículos que vamos a ver hoy no va a aparecer, porque no aparece en la Biblia. Podemos seguir en la siguiente cita. Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Están oyendo? Están cometiendo el mismo pecado que cometieron los fariseos en aquel tiempo y los judíos. Negaron al Hijo. Y eso es lo que están haciendo hoy en día. Siguiente cita, primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. La Trinidad dice que son tres coeternos y coiguales. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible un engendramiento? Si los tres han coexistido por la eternidad. Imposible. Siguiente cita. Proverbios 34. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su Hijo, si sabes. Jesucristo, su Hijo. Texto tras texto, cita tras cita, que Jesús es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Y no me lo pueden negar. Porque para negármelo tienen que demostrarme con la misma Biblia de que estoy errado. Siguiente cita. Juan 10:36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Siguiente cita. Marcos 5:7. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Hasta los enemigos saben que Jesús es el Hijo de Dios, literal, no metafórico. Hasta los demonios saben eso. Hasta Satanás, el mismo Satanás, sabe eso. Y el plan de él es hacerte a ti creer que no es el Hijo de Dios. Ese es el pecado que cometió Satanás en el cielo.
negar al Hijo de Dios. Y hoy lo estamos negando. Con teorías y doctrinas humanas de hombres. Bien, ya sabemos cuál es la relación entre el Padre y el Hijo, que es Padre y Hijo literal. Y entonces me llega a la siguiente pregunta. Jesús es el Hijo de Dios, ¿por qué? ¿Por qué es el Hijo de Dios? ¿Porque fue creado o fue engendrado? Hebreos 1, 4 y 5. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré el Padre, y él me será a mi hijo. La Biblia dice que la palabra salida equivale a nacimiento según la misma Biblia. Eso lo podemos ver en los siguientes versículos. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Siguiente cita, Mateo 2, del 1 al 6. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Bien, de ti saldrá, es que de ti nacerá el Hijo de Dios en Belén. Siguiente cita, Juan 8:42. Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Estamos viendo que Él salió del Padre. Se refiere a que Él nació del Padre. Siguiente cita, Juan 17:8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Siguiente pregunta. ¿Qué recibe Cristo al ser engendrado por Dios? Vamos a la Biblia. Seguimos con la Biblia. Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Colosenses 2:8 y 9. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo recibe todo el poder y la gloria de Dios. Aquí estamos viendo que Jesús recibe toda la plenitud de la deidad, porque Él fue el que ha sido engendrado por el engendrador, que es el Padre, y haber sido engendrado
por el Padre, Él recibe todo el poder del Padre. ¿Me están entendiendo? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ven, el Padre nos está hablando, nos ha hablado por el Hijo, a quienes constituyó heredero de todo. Estamos viendo que es heredero de todo el poder y de toda la gloria. Y por quien asimismo hizo el universo. Cristo hizo el universo por el poder del Padre, porque se lo dio todo, le dio el poder de crear. El cual, siendo el resplandor de su gloria, es el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, de la sustancia del Padre, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, del poder del Padre, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad. Es decir, que la majestad es el Padre y Él se sentó a la diestra en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Heredó el nombre del Padre, que es mejor, excelente nombre que el de los ángeles. Segunda de Juan 1:3. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Hijo del Padre en verdad y en amor. No hijo del Padre metafórico, ni hijo del Padre creado, ni nada de eso. Es hijo del Padre en verdad y en amor. Primera de Timoteo 5:21. Te reconozco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles, escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. De Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles. Siguiente cita, Tito 1:4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Siguiente cita, Efesios 1:2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Siguiente cita, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No menciona nunca al Espíritu Santo como un tercer Dios de la Trinidad, ni nada de eso. Es el Padre y el Hijo, literales. El Padre, el Dios, el único Dios verdadero, que es el Padre, y de su Hijo Jesucristo. Filipenses 2:11. Y toda la lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Bien, mis queridos hermanos, esto ha sido un tema que la mayoría de las personas están negando. Están negando de que Jesús es el Hijo literal de Dios y que Dios es el Padre. Y están creyendo en la doctrina de la Trinidad, que lamentablemente la agregaron en el año 1981. Entonces, es muy triste, hermano, porque la Trinidad, la doctrina de la Trinidad niega toda la Biblia. Y les voy a dar algunos ejemplos para que vean en lo que están creyendo. La Trinidad niega la relación verdadera entre el Padre y del Hijo. La está negando por completo. La posición exaltada que recibe el Hijo. El Padre siempre estaba glorificando al Hijo. Siempre lo estaba glorificando y el Hijo estaba glorificando al Padre. El sacrificio de amor que hizo el Padre al entregar a su Hijo por nosotros.
Lo está negando por completo porque, ay, no es el Padre. Es un Dios que está haciendo papel de Padre y el otro del Hijo. Entonces, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el sacrificio que hizo el Padre? Lo están negando. El amor que existe en el cielo por el Hijo de Dios. Lo están negando también. Remueve a Cristo como el Consolador. ¿Quién es nuestro Consolador? Cristo. Él es el que está intercediendo por nosotros. Nuestro Consolador. Y hoy nosotros tenemos que reconocerlo por el Consolador. No otro ser que llaman el Consolador que no se sacrificó por nosotros. Quita a Cristo como el Melquisedec. Remueve al Padre como el único Dios verdadero. Claro que lo remueve. Si están poniendo que son tres dioses o que es un Dios trino. O quién sabe cómo, hay más teorías por ahí que aún no sé. Pero lo remueve. Niega que el Dios, que el único Dios verdadero es el Padre. Remueve a Cristo como el Hijo engendrado. Lo elimina porque dice que es un ser que siempre, ¿cómo se llama? Que ha sido coeterno y coigual con el Padre. Niega que el trono es del Padre y se lo da a su Hijo Cristo Jesús. Porque son tres, no hay Padre ni Hijo, es que niega todo. Separa el Espíritu Santo de Cristo, quien es el Espíritu. Cristo es el Espíritu. 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Reemplaza a Cristo con otro Dios. Lo reemplaza porque la iglesia, todos los líderes, no alaban al Hijo. Oh, el Espíritu, Dios, Espíritu Santo. Pues hermano, eso es lo que está sucediendo. Y también reemplaza la verdad bíblica. La reemplaza porque la Trinidad, todos los versículos que dije hoy aquí, en ninguno sale la Trinidad. En ninguno. Todo es Padre, Hijo, Padre, Hijo, Padre, Hijo. No hay Trinidad. Ahora, aparte de eso, la Trinidad remueve todo eso que acabo de decir, pero añade. La Trinidad añade un tercer Dios que no existe. Y hasta un segundo, porque Jesús no es Dios. Añade dos dioses más, porque nada más hay uno. Textos que no existen. Añade textos que no existen. Escritos que no son bíblicos. Podemos dejar en la descripción un libro que yo descargué de los fundamentos de la Trinidad. Ahí se los podemos dejar. Creencias mundanales y paganas. La Trinidad es espiritismo. Eso lo sabemos. Creencias que nos alejan de la palabra. Hoy en día creemos más en el folleto de escuela sabática que en la Biblia. Creemos más en escritos de doctores que en la Biblia. Creemos más en lo que dicen los pastores que en la Biblia. Hay que creer en la Biblia, hermanos. No en lo que dicen los hombres por ahí. Jeremías 17:5. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Y por último, añade un intercesor que no es aquel quien murió en la cruz. ¿Quién intercede por nosotros? ¿Alguien que no murió por ti o el que murió por ti? ¿Alguien que no se sacrificó por ti o el que se sacrificó por ti? Bueno, tú decides. Tú puedes creer en lo que tú quieras. Pero si crees en esto, en la Trinidad, no vas a tener la vida eterna. La vida eterna es conocer al Padre y al Hijo. Bien, hermanos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya sido de gran ayuda. Y mis hermanos,
les digo que estudien más la Biblia, que estudien el espíritu de profecía y no se guíen por los hombres por allá afuera, los pastores, los doctores, quien quiera que sea. Solo la Biblia y el espíritu de profecía. Bien, hermanos, esto ha sido todo por hoy. Que pasen un feliz sábado y para terminar vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos por este sábado, glorioso sábado y bendito, para adorar y glorificar tu nombre. Te pido de manera especial que seas con los hermanos que todavía no han podido entender que están en gran engaño. Te pido de manera especial también que nos ayudes a entender y comprender las Sagradas Escrituras y que podamos reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Bendícenos y acompáñanos en el resto de este día y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Maranata. Qué bendición es escuchar y aprender de la palabra de Dios. Nos veremos en un próximo encuentro. Maranata.